Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Oscar Torrealba. Oscar es economista, profesor de la Universidad Monte Ávila, además investigador de CEDICE. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Oscar, tú sabes que no ignorarás que está todo el mundo muy angustiado, muy preocupado, porque bueno, no tengo real, no me alcanzan los reales, ¿qué hago con lo poco que tengo, etcétera, ¿no? Siempre dice que las crisis pueden ser oportunidades. Y yo te pregunto, ¿incluso esta que estamos viviendo? Sí, realmente sí se puede. Lo primero que uno tiene que pensar ante esta situación es que la familia hay que verla como una empresa. ¿Y qué es una empresa? Conjunto de personas que se ponen de acuerdo y toman decisiones para lograr un objetivo en común. En este caso, el objetivo es mantener o mejorar la calidad de vida del hogar. Entonces, el primer paso realmente es cooperar. Para solventar la crisis, para surfear la ola de la crisis, es importante entonces cooperar entre los miembros de la familia. El segundo paso, que es importante también, es comenzar a llevar una contabilidad, que generalmente nadie la lleva. Generalmente dice, bueno, casa de herrero, cuchillo de palo. No se crean que los economistas también la llevan. O sea, llevar una contabilidad hace de que tú te conozcas a ti mismo y evalúes en qué estás gastando, en qué puedes gastar menos. O sea, puedes hacer un análisis de tus finanzas personales. O sea, reprogrames todo en función de lo que está pasando. Por supuesto, la idea es siempre ser versátil ante la situación, no se puede ser rígido. Analizar el consumo del hogar te va a decir, mira, estoy gastando mucho en este rubro. Y eso también te va a decir en qué puedo sustituir. Hay algo en la economía que se llaman bienes sustitutos. Por ejemplo, las gaseosas y el agua, comer en la calle y comer en la casa, el café y el té, etc. Uno puede comenzar a sustituir bienes para, digamos, solventar, para, digamos, ahorrar, porque sin ahorro no se puede invertir, no se puede mejorar a futuro. Ahora tienes el caso de esta dinámica de una inflación tan cambiante, pues, que de un día para otro ya los precios son distintos. Entonces, ¿cómo haces en ese caso? Mira, son varios pasos. Primero, organizarse en el hogar, comenzar a llevar una contabilidad personal. Hacer reingeniería, como está de moda. Lo recomiendo enormemente, la contabilidad personal para conocerse, porque generalmente, precisamente con el tema hiperinflacionario, uno sale a la calle, hay mucha gente que te dice, salí a la calle y regresé con menos dinero y ni siquiera sé en qué. Y es importante empezar a llevar una contabilidad, no digo que por mucho tiempo, pero es importante por lo menos 3 semanas para conocerse, para saber cuál es mi estructura de consumo. Para tener lo que llaman el presupuesto del mes, digamos. Sí, y para saber en qué día. Y para saber en qué puedo ahorrar. Pero para la contabilidad, para estimar el mes, ¿no? Y para saber en qué puedo ahorrar, en qué puedo dejar de consumir, que a lo mejor estoy consumiendo y no me estoy dando cuenta. Y lo otro que es importante es comenzar a buscar formas o alternativas de ingresos. No solamente evaluar los gastos, sino también evaluar los ingresos. Es muy difícil que una persona se conforme con un solo ingreso mensual, y menos si es salario mínimo. Es importante buscar siempre medios lícitos, pero medios que le permitan obtener más ingresos para el hogar. Por eso es importante la planificación del hogar. Porque en el hogar, planificándose, a lo mejor pueden surgir actividades económicas que pueda hacer la familia, totalmente lícitas, que puedan ayudarlos a solventar la crisis. Ahora, sin duda alguna, hay, digamos, toda una cultura cómo enfrentar la inflación, ¿no? Y los ejemplos de la hiperinflación en el Cono Sur, por ejemplo, hay ciertas claves, ¿no? Como para rendir el dinero, como decíamos. Pero Venezuela pareciera ser un caso particular, porque además de las razones que explican la hiperinflación, hay una serie de distorsiones que vemos, ¿no? Factores especulativos, todos estos factores, digamos, que se generan alrededor de los negocios, de la venta de productos, es decir, hay como una especie de caos, ¿no? Sí. Monetario que afecta muchísimo el hecho de poder planificar perfectamente cómo enfrentar la hiperinflación. Pero es bueno establecer entonces algún tipo de acciones recurrentes, hábitos que puedan solventar. Los hábitos son difíciles dicen que tardan 60 días en poder establecer un hábito. Y el hábito del tener algún tipo de austeridad es importante. El hábito de tener algún tipo de análisis. Hoy en día, yo siempre he dicho que todas las amas de casa son unas pequeñas economistas. Porque las amas de casa analizan muy bien los precios de mercado y te dicen que está barato y que no. Y al final del día, a pesar de la crisis, las personas se han ido adaptando al cómo puedo administrar bien el hogar. Hay un concepto en economía que se llama los precios relativos. Bueno, si compro un café, ese café cuánto me equivale en otro tipo de producto. Y eso también es muy importante para poder entender a qué estoy renunciando cuando, por ejemplo, voy al cine.
Fui al cine, hay gente que todavía está yendo al cine, hay gente que todavía va a comer al restaurante, pero cuando yo voy al cine, ¿qué estoy dejando de comprar? ¿A qué estoy renunciando? Cuando la persona, el individuo empieza a razonar con base en ese tipo de consideraciones, empieza a ser incluso más previsivo, incluso empieza a ser más planificador. Más allá de una planificación estricta, es más que todo una planificación de acciones y de hábitos. Claro. Y si tú tuvieras, por ejemplo, si fuera el caso, de que la persona tuviera lo suficiente como para hacer esa planificación y satisfacer sus necesidades más importantes, más básicas, y aún le sobra un dinerito, es decir, ¿en qué tipo de cosas debe la gente invertir en un momento como este? Mira, si le sobra dinero, la idea es invertir en algún tipo de activo o otro tipo de divisa. Esas son las dos formas básicas para poder preservar incluso el dinero. Ni siquiera es porque va a ganar más, es para preservar el poder adquisitivo. Estaba comentando este concepto de precio relativo. Por ejemplo, yo con 10.000 bolívares, 50.000 bolívares me compro un café. Entonces, 50.000 bolívares vale un café, pero esos 50.000 bolívares va perdiendo valor en el tiempo porque estamos en un proceso hiperinflacionario. Es decir, dentro de un mes, entonces me puedo comprar medio café. Claro. Entonces, la idea es comprarme algo, tener algún tipo de activo. Hay gente que se compra un celular, hay gente que se compra un mueble, hay gente que se compra una nevera y la guarda, que me permita, cuando yo lo venda, poder tener la misma cantidad de cosas que tenía hace tiempo. Claro. O sea, mantener sí, porque no todo se sobrevalora. Por supuesto, no, más allá de sobrevalorarse, el tema no es sobrevaloración, el tema es el siguiente. El bolívar actualmente se está depreciando ante todo. O sea, ante la nevera, ante los alimentos, ante absolutamente todo. Pero yo manteniendo uno de esos productos, puedo cambiarlos por más bolívares y tener más o menos algún tipo de paridad a futuro. Es decir, preservar ese valor en mayor o menor medida. No quiere decir que lo vamos a garantizar, pero sí preservarlo en la mayor medida posible. Y en el caso de las pequeñas empresas, porque hay mucha gente en este momento, por ejemplo, emprendedores, gente que ha logrado más o menos levantar algo para, es decir, que no es lo mismo que trabajo informal, sino es gente que ha logrado realmente constituir una pequeña empresa. ¿Cómo debe protegerse en un momento así? El principal problema en las hiperinflaciones es el tema de la reposición de inventario. ¿Por qué? Porque una persona, generalmente en Venezuela, se acostumbraba mucho a comprar mucho inventario, se vendía a un precio, cuando ibas a reponer inventario no te enterabas del precio y te costaba reponer el inventario. Incluso actualmente, si una persona no está pendiente de su inventario, incluso, o sea, ni siquiera con sus ganancias va a poder reponer inventario. Entonces, el primer consejo es tener inventarios cortos para poder reponerlos de forma rápida y que pueda tener algún tipo de rentabilidad. Si esa persona tiene unos inventarios y los inventarios son, digamos, algo vastos y no los repone, entonces ni con sus ganancias, por el tema hiperinflacionario, va a poder reponer. Y por eso es que hay muchos comercios que han estado cerrando, porque dicen que les es imposible mantenerse en el tiempo porque no pueden reponer inventario. Entonces esa es la principal, mantener los inventarios moderadamente y para poder reponerlos de forma frecuente, constante, y que puedan tener algún tipo de rentabilidad, porque sin rentabilidad el dueño del comercio no va a poder ni comer, ni llevar a los hijos al colegio, ni nada por el estilo. Ahora, también se habla de que en esta crisis se abren espacios, ¿no?, que pueden estimular iniciativas, tú sabes, nuevas, novedosas, poner a funcionar la inventiva, ¿no?, la creatividad de la gente. ¿Qué piensas tú en el caso de Venezuela, que tenemos esta hiperinflación tan compleja, ¿no? Mira, siempre hay oportunidades para emprender y para invertir. Nunca hay que perder la esperanza para poder ver oportunidades de negocio. De hecho, las personas que encuentran oportunidades de negocio tienen un talento. Eso es como el talento de la actuación, hay talentos para encontrar oportunidades de negocio. Como una habilidad, ¿no? Es una habilidad, es un talento. Y en Venezuela todavía hay oportunidades de negocio que hay que ver y precisar muy bien. De hecho, siempre se ha dicho, en las crisis está el que llora y el que vende pañuelos. Y es preferible encontrar la forma, buscar la alternativa de vender esos pañuelos a quedarse llorando, a quedarse atrás de la ola y ahogarse en este tema de la crisis. Si hay posibilidades de invertir, hay posibilidades de encontrar buenas opciones para comerciar, no son las idóneas, pero eso ayuda incluso al empresario a armarse de las mejores herramientas y de la mejor experiencia para crecer ante todo tipo de escenarios. Un empresario que sobreviva a la crisis venezolana puede sobrevivir a cualquier otro tipo de situación. Eso sí. ¿Y qué piensas tú de la experiencia en este momento, en estos años de inflación, pero más reciente ya niveles de hiperinflación? ¿Cómo valoras tú el comportamiento del venezolano, del consumidor venezolano frente a este problema tan serio, ¿no?
Bueno, ante problemas hiperinflacionarios, el venezolano tiende a consumir mucho más. De hecho, la inflación es un proceso donde hay mucho dinero en la economía, y como hay mucho dinero en la economía, eso implica que las personas consuman más, pero se crean algún tipo de expectativas. Como esto va a subir, entonces dame comprarlo primero antes de que suba más. Y en ese proceso uno cae en cierto círculo vicioso. Se va reciclando. Por eso es importante establecer la estructura de consumo y ver bien, pensar bien, ser un consumidor inteligente. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Ser un consumidor inteligente, porque la hiperinflación te lleva a consumir, y eso no puede ser bueno para tu bolsillo a mediano plazo, incluso a corto plazo, porque los procesos hiperinflacionarios hay que hablarlos de un mes en adelante. O sea, hoy estamos, según cálculos del CEDICE, la inflación está en 100% mensual. Estamos hablando de que los precios se están duplicando cada mes. Entonces, podemos empeorar, podemos pasar de una situación moderada a una situación bastante crítica de un mes a otro, dado el aumento de precios. Por eso es importante tener una inteligencia, ser un consumidor inteligente y ver bien cómo yo puedo mejorar esa situación. Pero hay parámetros o coordenadas que te indiquen cómo te vas a planificar en una situación en la cual tú no puedes decir, bueno, yo hoy voy a comprar esto porque es lo que necesito, cuando sabes que de repente no lo consigues mañana, te lo van a subir, y entonces tú necesitas tener, así como tiene el comerciante, tú en la casa también tienes que tener tu inventario, ¿no? Sí, es difícil. Ojo, no estoy diciendo que sea nada fácil, pero eso va a ser un primer paso. Por experiencia lo digo, que planificarse y establecer una estructura de consumo es importante para conocerte. Y también para establecer sustitutos. Por ejemplo, la cebolla en diciembre varió aproximadamente 450% su precio. ¿Con qué puedo sustituir la cebolla? ¿Qué puedo utilizar de forma distinta? Bueno, quizás el cebollín me sirve para ciertas recetas, algún tipo de sensación similar, y el cebollín no aumenta tanto de precio, bueno, entonces lo uso. Lo importante es que yo pueda analizar, y para analizarlo hace falta la contabilidad personal. ¿Tú recuerdas alguna crisis, es decir, en términos de cómo afecta a la persona pues individual y a las pequeñas empresas, tan grave en otro momento en este continente, en otro país? Sí, está la crisis del Perú, está la crisis de Brasil, Argentina también sufrió crisis. Bolivia. Pero son crisis, el mismo Ecuador sufrió crisis antes de la dolarización, de hecho se dolariza en Ecuador es por el tema de la crisis. Pero se conseguían las cosas. Se conseguían las cosas. Se conseguían. ¿Qué sucede? Que en Venezuela estamos en una tentativa, porque ya estamos, desde octubre estamos en hiperinflación como tal, es decir, más de 50% mensual, y ya estamos al cuarto mes, estamos entrando al quinto mes de hiperinflación. El máximo tiempo ha sido aproximadamente de 10 meses, y aún no se toman las decisiones para solucionar, para revertir esta situación económica en Venezuela. Es probable que Venezuela, si sigue la tendencia, rompa récord en altura de inflación y en tiempo. Por eso es que es importante que el venezolano empiece a planificarse y a conseguir ingresos extras para poder solventar la crisis si se queda en Venezuela. E incluso si no se queda en Venezuela y necesita ahorros para también irse, también es importante planificarse, ver su consumo, porque sin ahorros no va a poder salir. Bueno, es que si uno se hace de manera inteligente, es como irse no sé, a probar suerte, como la gente salía en la Edad Media, montado en un burro, a ver qué consigue por ahí. Realmente yo creo que los consejos que has dado son bien... Muy interesantes. No solamente interesantes, sino yo creo que también hacen falta. Hacen falta son para oportunos la gente, y además necesarios. para que la gente momento, de repente, ¿no? sé, razone un poco o racionalice un poco. Bueno, entienda que está enfrentado a un problema frente Exacto. al cual tiene que tomar decisiones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.